Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Esta verdad que sana es la verdad que Cristo Jesús nos dejó para ser libres. Libres de toda depresión, de todo pasado, de toda carga que hemos venido acarreando por generaciones en la vida. Cristo Jesús nos vino a mostrar un nuevo camino. Nos dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Cristo Jesús. También nos dice que Cristo es la luz y no hay tinieblas en Él. Esta luz está llegando a nuestro hogar para que ilumine las tinieblas que había de duda, de enfermedad, de pobreza, de carencia, de aflicción. ¿Cuánta gente se siente sin esperanza? Porque ve que sus hijos están posiblemente fuera del camino, posiblemente en las drogas, posiblemente una adicción, de lo que sea. Pero ha llegado el momento de poner toda situación en las manos de Cristo y decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Así que espero que este programa, escuchándolo y sabiendo que puede estudiar la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana que aparecen en la pantalla, juntos van a ser su brújula y su mapa que le van a mostrar un nuevo camino, una nueva luz. Y en realidad, ahí está la nueva vida que usted estaba esperando. Una vida de salud, una vida de abundancia. Cuando estamos con Dios y reconocemos que Dios es omnipresente, quiere decir que está ahí más cerca de usted que el aire que respira. Si Dios está ahí y usted lo siente y está consciente de ello, Dios se encarga de todo lo demás sin que se lo pidamos. Así que escuche este programa y espere una transformación ahora mismo. Bienvenidos a este programa Despertando con la verdad que sana, que es patrocinado por las iglesias de la ciencia cristiana en San Francisco y el área de la Bahía. Es muy importante que cuando hablamos de la ciencia cristiana, comprendamos que se trata de las enseñanzas de Cristo Jesús, que al aplicarlas fueron demostradas y verificadas en cada acción, en cada momento que su palabra se manifestaba y se veía la curación. Cristo Jesús no tenía duda que su Padre estaba con él. O sea que la ley universal, la ley divina, que es Dios, estaba ayudándolo, estaba avalando su trabajo, yo diría su enseñanza, su ejemplo, y más que nada, la humildad con que lo hacía es lo que abría el corazón para que fuera un eslabón directo entre Dios y el hombre. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos dignos ni siquiera de tornar a Dios y mucho menos de posiblemente creer las promesas que Dios nos ofrece en la Biblia? La Biblia está llena de promesas de curación, promesas de salud, promesas de abundancia, promesas de redención, de renovación. Nos dice, yo os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo y crearé realmente un universo nuevo para todo. ¿Y qué quiere decir? Estar dispuesto a dejar atrás todo lo que para nosotros fue un obstáculo, todo lo que para nosotros ha representado, yo diría, posiblemente que no progresemos. ¿Por qué no podemos progresar? ¿Cuántas veces venimos acarreando tradiciones, superstición y costumbres antiguas que verdaderamente nunca ayudaron a nuestros antepasados? Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero creer no es suficiente. Tenemos que entender a Dios, porque de otra manera estamos pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, y hasta parecemos mendigos. Pero si realmente oramos con la convicción y la certeza de lo que se espera, nos dice el libro de Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted verdaderamente tiene la certeza de que Dios es capaz de resolver su problema, de que Dios es infinitamente más grande que lo que está expresando usted o experimentando en este momento. No importa si le han dicho que el diagnóstico que le dio el médico es terminal o incurable. ¿Qué había incurable para Cristo Jesús, el médico divino, que se encuentra con nosotros ahora?
que las palabras de Él están impresas aquí en la Biblia, en el libro de Ciencia y Salud, en tantos libros que nos están hablando, nos están trayendo el mensaje. Y nosotros queremos recordarle a Dios lo que debe de hacer. Cuando la Biblia nos dice, confiar en mí y yo os haré. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Y nos lo presenta el libro de Jeremías. ¿Cuántas veces lo dice? La medicina que usted necesita no es la de la farmacia, es la que transforma y sana. Recordemos que las curaciones de Jesús, en ningún caso fue necesario llevar a la farmacia a las personas o una inyección o un medicamento, una pastilla. Lo que Él hacía, primero que nada, veía si la persona estaba lista para recibir la curación, estaba lista para recibir la luz divina. En ese momento entraba Él y podía decirle, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Y por qué decía tus pecados te son perdonados? Porque ¿cuántas veces todos nosotros, porque hemos cometido cualquier transgresión, cualquier falta, cualquier ofensa, nos sentimos indignos de orar, indignos de acercarnos a Dios? Me parece un caso muy importante de la Biblia, posiblemente muchos, pero voy a mencionar uno de ellos, que una mujer que tenía a su hija enferma, gravemente atormentada, y ella pues realmente era de otra cultura, no era de los hebreos ni de los judíos, pero ella venía rogándole a Jesús que sanara a su hija. Y Él no les hacía caso, no le hacía caso para nada, y sus apóstoles, sus discípulos que venían con Él, le dijeron, atiéndela porque da voces y todo el mundo lo nota. Y Él sencillamente ignoró todo esto, porque Él quería saber si ella estaba verdaderamente lista, con humildad, abrir su corazón para que la luz de la verdad sanara a su hija. Pero cuando Jesús le dice, no está bien tirar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella con humildad le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En ese momento Jesús se dio cuenta que había abierto en humildad su alma, su corazón, y la había postrado a los pies de Cristo. En ese instante le dice, tu hija está bien, tu hija está sana. Y su hija se sanó en ese mismo instante. Es muy curioso pensar que estaba la madre ahí, la hija no estaba ni siquiera cerca. Pero en ese momento la hija se sanó. ¿Cuántas veces podríamos hablar de un leproso que le grita a Jesús que lo sane, porque él no puede acercarse a la gente que estaba con Jesús? Porque era prohibido que un leproso, que le llamaban inmundo, se acercara a la gente. Era prohibido, los golpeaban incluso. Pero Jesús se acerca y lo toca. Jesús no tiene miedo de que se va a contagiar de la lepra. Él sabe que su relación con Dios es tan pura, tan sincera y tan clara, que sencillamente no va a haber espacio en su conciencia para que entre ningún pensamiento intruso ni negativo a Él. Primero que nada, Jesús sabe que el mal no fue creado por Dios, ni lo apoya Dios. Que lo que Dios apoya y crea para siempre es la verdad divina, la verdad que sana. Y es muy importante cómo Jesús lo toca y al instante el leproso queda sano. Hay cuántas curaciones de un ciego que recibe la vista. Y realmente a uno de ellos le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Lávate esa oscuridad que está ahí. Y no era porque él necesitara el agua para limpiarlo, era para que la persona que necesitaba la curación verdaderamente sintiera que tenía que en humildad ir y hacer algo para sentir la transformación. Regresa viendo. Y así nosotros podemos regresar viendo a cada momento de nuestra vida. Nos dice este libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que vienen diferentes versiones en páginas diferentes, pero a mí me gusta mucho un pasaje que está aquí, que para mí es algo maravilloso, porque nos recuerda lo que dice Cristo Jesús aquí, en esta página del prefacio. Dice así: la curación física en la ciencia cristiana, o sea, en la enseñanza de Cristo Jesús, resulta ahora como en los tiempos de Jesús, en la aplicación de la ley divina, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden toda supuesta realidad y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma.
Ahora como entonces, dice aquí, es muy importante ver que ahora también, ahora como entonces, estas obras poderosas que hacía Jesús no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Y es muy importante que veamos qué dice aquí, como dice, vienen ahora como antaño. Estas leyes de Dios y esta enseñanza de Cristo Jesús viene como era antes, a pregonar libertad a los cautivos de los sentidos. Cautivos de los sentidos puede ser una persona que está posiblemente adicta a ver cosas que no son lo correcto, que no son saludables para el alma. A dar vista a los ciegos. ¿Cuántas veces mostramos enseñanzas de Cristo Jesús que da vista a los ciegos? Al hombre que nació ciego, que querían buscar una excusa para pues quizás acusar a Jesús, ¿quién pecó este o sus padres? Para que él haya nacido ciego. La gente estaba acostumbrada a encontrar una excusa, una causa humana para justificar la enfermedad. Como dice uno, Dios lo castigó. ¿Quién fue el que pecó, el padre o la madre, o él mismo, para que haya nacido ciego? Si él ni había nacido, nació ciego. No había un pecado en él. Todos nacemos con la inocencia original, usted y yo, y no importa el pasado de nuestros padres. El ADN nuestro es espiritual. Y cuando nos identificamos con ese ADN, no con el de nuestros padres, si hayan sido alcohólicos, si hayan sido posiblemente víctimas de la enfermedad, de lo que sea, diabetes o como quiera llamarle, eso no nos toca a nosotros. Cuando reconocemos que nuestro Padre, Madre, Dios es perfecto, también nosotros podemos tener esa perfección. Aquí nos lo vuelve a repetir este libro muy hermosamente, aquí en la página 37 del libro de Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, del cual vamos a hablar un poco más en este momento. Y me gusta mucho esta palabra que dice, los cristianos pretenden ser seguidores de Jesús, pero ¿les siguen acaso de la manera que Él ordenó? Y dice aquí, oíd estos imperiosos preceptos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo debo admitir que cuando oí esta declaración, es como un sacrilegio que yo diga que voy a ser tan perfecto como mi Padre. Yo estaba tan acostumbrado a ser humano y como mis padres humanos no puedo pensar o esperar otra cosa. Sin embargo, es muy importante, pero muy importante que veamos que sed perfectos como el Padre que nos hizo. A semejanza suya, tenemos esa perfección. Podemos ser tan perfectos como nuestro Padre perfecto lo es. Y luego nos dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, sanad enfermos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez que todos hemos aprendido estas verdades, que sana, esta ley divina, esta ley de Dios que Jesús aplicaba y que nos la enseñó. Incluso Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¡Qué promesa de Jesús! Aún mayores vamos a hacer obras que Jesús hizo. Y qué importante es que cuando hemos nosotros reconocido esa verdad, la hemos hecho nuestra. Venimos a ser una luz para todos los que están en la oscuridad, que nos rodean, sean familiares, sean vecinos, sean todo el mundo. Cuando oímos una noticia, no nos vamos a deleitar en ella. Vamos a regocijarnos de que Dios sabe algo mejor, de que el gobernante supremo del universo no es el presidente de nuestro país, no es el gobernador de nuestro estado, no es el alcalde, es el Rey Supremo. Y cuando reconocemos a Dios como el único juez, el único abogado, el único médico, hemos logrado la batalla. Y nos dice en el libro de Romanos, la batalla es mía, yo pagaré bien. Verdaderamente no tenemos por qué ni siquiera buscar venganza en ningún caso, en ninguna situación, porque Dios se ha hecho cargo de todo lo que nos concierne a nosotros. Así que podemos ser perfectos y con esa perfección vamos a tener la convicción de que lo que oímos, las promesas que oímos en la Biblia, que son tan maravillosas, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que ya no vamos a estar conformes con lo que oímos, con lo que veníamos acarreando de nuestros países, de nuestros antepasados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, la enseñanza de Cristo Jesús nos ha renovado, nos ha transformado.
Y una vez que hemos sido transformados, jamás podemos regresar a lo que fuimos antes. Así como una mariposa cuando está en un capullo y está tratando de formarse, primero fue que un gusano que se arrastraba, cerró un capullo y se metió allí y empezó a tener una transformación para convertirse en una mariposa hermosa que posteriormente empieza a abrir sus alas y se eleva. Se eleva de la mediocridad de la tierra, de estarse arrastrando, a estar en las flores, a estar volando. Y nosotros también, una vez que hemos logrado entender este proceso de la transformación, es como la metamorfosis de este animalito. Un cambio, una transformación en la cual nunca más podemos regresar a lo que fuimos antes. Y en la enseñanza de Cristo Jesús, cuando hemos subido un escalón, jamás lo vamos a bajar. Hemos estado de progreso en progreso, de altura en altura para llegar más cerca del corazón de Dios. Cuando nos sentimos cerquita del corazón de Dios, tenemos la capacidad, la absoluta certeza de que la curación ya llegó a nosotros y que no vamos a tener que esperar nada. Porque vemos que cuánta gente que tenía el hombre que estaba extendido en un lecho de enfermo, en el estanque de Bethesda, del cual hablamos prácticamente en todos nuestros programas. 38 años ahí tirado, esperando que la superstición que le habían dicho que cuando se agitaba el agua, el primero que llegara se iba a sanar. Jesús le hace ver que no está en el agua que se agita, porque él no puede correr a meterse antes de que otro llegue, porque era solamente el primero que llegara. Él estaba paralítico, tenía 38 años allí tendido y no se podía sanar. Pero Jesús dijo, si este hombre no sabe algo mejor y tiene 38 años de espera, está listo para recibir la verdadera medicina, la verdadera transformación. Cuando él le pregunta, ¿quieres ser sano? Él le dice, pero no tengo que irme, meta en el estanque cuando se agita el agua. Cuando yo quiero moverme para allá, otro llegó antes que yo. Ya tenía tanto tiempo. Pero Jesús le pone la pregunta varias veces hasta que entienda él que no está ahí en el agua, no está en el medicamento, no está en un remedio casero, no está en el curandero, en el brujo. Está en el Espíritu Divino que sana, que transforma y que verdaderamente nos cambia para siempre. Y bueno, cuando ha habido esa transformación, ese crecimiento espiritual, es como un arbolito que primero fue una semilla, después de que fue una semilla empezó a crecer y jamás vuelve a ser semilla. Así como la mariposa que hablábamos hace un momento, que sale del capullo y empieza a volar, nosotros también podemos romper ese cascarón de las creencias oscuras que habíamos tenido de limitación, de pobreza. ¿Cuánta gente está hoy día sufriendo de una depresión crónica? ¿Cuánta gente que yo conozco me dice que mi madre y mi padre fueron así? Y yo también lo tengo. Verdaderamente no tenemos por qué sufrir nada que haya venido siendo de nuestros padres humanos. Cristo Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, sino al único Dios verdadero, a Jesucristo. Vamos a ver la enseñanza que Dios nos deja. Y ahí entonces vamos a ver que encontramos también nosotros la inocencia original que posiblemente habíamos perdido cuando creímos que el pecado original de Adán y Eva, que es una alegoría solamente, que no es una historia real, que eso lo veníamos acarreando nosotros, que teníamos la culpa de ellos. Por lo tanto, pues el pecado original nos venía afectando a nosotros. Jesús vino a destruir eso, a devolvernos la inocencia original. Cuando reconocemos que somos inocentes, limpios y sin defecto, como lo dice el libro de Job, hemos encontrado la respuesta a nuestra identidad única. Y nos volvemos inmunes a lo que el mundo conoce como una pandemia, a lo que el mundo conoce como carencia, como enfermedades. Como dice el libro de los Salmos, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Y por qué a mí no me va a tocar, por ejemplo, la pandemia, o no va a tocar alguna enfermedad crónica o aguda? Porque yo estoy protegido por la armadura espiritual que Cristo Jesús me dejó. Y esa armadura es la verdad, el amor. Y nos dice este libro una vez más, el libro de Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, que fue escrito hace casi 150 años por la señora Mary Baker Eddy, y vamos a hablar un poco más de ella. Para mí es muy impresionante
cómo ella, cuando estaba prácticamente desahuciada y a punto de morir, pide su Biblia y la abre directamente en el libro de Mateo, capítulo 8, donde empieza, el capítulo 9 también, donde habla de un paralítico que es sanado. Y a mí me impresiona mucho esta curación porque demuestra la fe verdadera, la convicción de que Jesús tenía el poder de sanar. Y hay muchas ilustraciones de que ya que la gente sabía que Él sanaba, no dudaban, sencillamente estaban convencidos. Había un hombre paralítico que no tenía quien lo llevara. Andaba Jesús caminando, nos dice aquí el libro de Mateo 9, que Jesús estaba en una casa y querían llevar unos amigos a este muchacho que estaba paralítico, traían en un camastro, y al llegar a la casa donde estaba Jesús había tanta gente que no podían entrar. Pero la fe de ellos dijo, si tan solo me acercara a él y lo tocara, voy a quedar sano. Entonces ellos entraron por la parte de atrás, subieron al tejado, rompieron el tejado y lo bajaron a los pies de Jesús desde ahí. Cuando vio Jesús la fe de ellos, verdaderamente sintió que estaban listos para recibir la curación. Y no solamente ellos la recibieron, o él, este individuo la recibió, sino en verdad que la recibieron todos los que estaban ahí, porque vieron de qué manera, en un instante, un hombre que había sido paralítico toda su vida, se sana con la presencia de Jesús, con la ley de Dios que Jesús podía aplicar a la vida de este muchacho. Y toda la gente no solamente se queda sorprendida, había gente que querían censurar o querían buscar una excusa para acusar a Jesús. Sin embargo, Él le dice, tus pecados te son perdonados, como lo hacía de costumbre. Y Él quería decir, tu pasado, ya no tiene por qué haber una excusa porque estés enfermo. Entonces le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, cuando le dice, vete, toma tu lecho, toma tu nueva identidad y vete a tu casa. La gente al verlo se maravilló y glorificaban a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cristo Jesús venía a hacer la voluntad de Dios y a contradecir lo que habían aprendido todos los hebreos, la historia de la humanidad, que Dios castigaba, que Dios mandaba una enfermedad. Si eso hubiera sido, Jesús no hubiera sanado en contra de la voluntad de Dios. Jesús sabía que Él tenía la autoridad de sanar porque se la había dado su Padre. Y es muy importante que nosotros empecemos a entender que ese Padre amoroso nos da a nosotros también la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y asimismo poder sanar a los que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces creemos a medias o sencillamente tenemos un concepto equivocado de lo que es la verdad, de lo que es el amor de Dios, en general de lo que es Dios. Como decía hace un momento, creemos en un Dios que le oramos, le pedimos, le rogamos como si estuviéramos orándole a un ídolo, a una estatua, porque no hemos cambiado nuestro concepto de quién es Dios, qué es Dios. Dios es una ley de sanación, una ley de amor que transforma y sana. Y si nosotros entendemos quién es Dios, no tenemos que informarle mucho o rogarle mucho, sencillamente ponernos en armonía con Dios, como decía Cristo Jesús, entrar al aposento y cerrar la puerta y ahí hablar a nuestro Padre que ve en lo secreto. Y dice, cerrar el aposento no quiere que nos metemos a una recámara, sino que entremos a nuestro corazón, al aposento de nuestro corazón. Y allí, en realidad, estar escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Como dice aquí, no temas, yo te ayudo. Iré contigo donde quiera que vayas y te daré descanso. Es lo que Dios le dice. ¿Está alguno entre vosotros cansado? Venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Verdaderamente, si estamos dispuestos a seguir a Cristo Jesús, como lo hicieron muchas personas, y hablaba yo de esta persona, la señora Mary Baker Eddy, que es la autora de este libro Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, que posteriormente trae una revolución al entendimiento de Dios. Hace 150 años que la gente todavía, y aún ahora, en muchos lugares del mundo, la gente vive en un oscurantismo, en la oscuridad de creer que a lo mejor estamos mal porque Dios nos castigó, que mandó Dios una pandemia porque estamos así. Pero mientras creamos eso y no cambiemos de pensar en el Dios que vino a traernos Jesús, que es un Dios de amor, de perdón, de elevarnos, no un Dios de castigo,
que Jesús vino a enseñarnos como un GPS a reprogramar nuestra vida para tener el propósito por el cual nacimos, para llevar a cabo lo que en realidad somos capaces de hacer. Nuestro Padre, Madre Dios, lo abraza en este momento y le invita a que nos llame al número que aparece en la pantalla, que se conecte por el programa YouTube también, que le va a abrir un horizonte nuevo, una luz nueva, una ventana con la cual usted va a nutrir su espíritu. Y se va a fortalecer y va cada día a ser más firme y tener la convicción de que Dios sí sana, de que Dios ya lo ha sanado. Yo recuerdo que cuando vine a San Francisco, no sabía, venía con un deseo profundo de saber cuál era el plan que Dios tenía para mí. Y no tenía yo una idea muy clara, tenía varios instrumentos que me ayudaron, pero no fue hasta que encontré la ciencia del Cristo que pude poner mi vida en una dirección correcta, que pude armonizarme de las confusiones que a principio salieron a mi encuentro, que no sabía manejar muy bien, y entonces estas verdades realmente me hicieron ver que hay una ruta espiritual en la cual yo tenía que caminar y que tengo que caminar y ando caminando, pero es una ruta mental, es una ruta de comprensión. Todo es a través del pensamiento, porque realmente vamos entendiendo que nuestro Creador es un principio divino que se manifiesta a través de pensamientos e ideas espirituales, y es a través de una conciencia llena de esa luz que llamamos el Cristo, que son mensajes que la mente divina nos envía. Ahí es que adquirimos el poder de movernos en la dirección correcta a través del Espíritu de verdad, que llamamos el Espíritu Santo. Nos da una dirección hacia dónde tenemos que ir y cómo romper aquellos espejismos que vamos encontrando a través del camino. Confiamos que esta verdad que usted ha estado escuchando ha venido hasta su corazón para hacerle sentir lo que Dios dice a través de Cristo Jesús. No temas, porque yo estoy contigo. Hemos sentido una transformación que, así como la mariposa no vuelve a regresar al capullo, hemos reencontrado la respuesta para siempre a nuestra necesidad. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.